Primero que nada, agradecer el espacio, aunque ya ha sido agradecido latamente, pero volver a reiterar el agradecimiento, Sofía, por mantenernos siempre en un espacio permanente de reflexión. Y segundo, presentar las excusas del director nacional Pedro Goich, que está acompañando hoy día a la presidenta en un evento, y la verdad es que cuando manda presidenta, nada que hacer, tuvo que ausentarse. En realidad siento que el panel, de hecho creo que le habría desentonado porque era hombre y creo que es simbólico que estuviéramos tres mujeres conversando sobre un tema porque muestra qué tan mancomunados estamos trabajando y quizás me voy a pegar un carril, pero yo no sé si anteriormente, bueno, Chile Valora más nuevito, pero no sé si hemos tenido la posibilidad de trabajar tan articuladamente como instituciones en un tema que es un poco de perogrullo, que es común para los tres, pero aún así había sido muy difícil sentarnos a conversar en un espacio. De hecho, ahora nos sentamos a conversar muchas veces en muchos espacios. Y estar trabajando con políticas súper concretas que nos están permitiendo, yo creo, construir en un mediano plazo, en corto, dentro de lo posible, con una lógica de articulación mucho más consistente en lo que es la formación y capacitación para generar una fuerza laboral que efectivamente sea pertinente, adecuada, como dice Jimena, en cantidad y calidad para los desafíos que necesita nuestro mundo empresarial y nuestro mundo productivo. El nombre del panel era Políticas Públicas en la Formación de Capital Humano. Entonces, bueno, yo represento al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, por ende, mi participación tenía que ver desde la política pública, pero con cuál era el rol de la capacitación en esa política. Entonces, la verdad, ayer en la noche, me tocó saber en la noche que el director no venía, dice, bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos entender como políticas públicas de formación de capital humano? O sea, podemos entender una cosa bastante amplia, podemos llegar hasta el capital humano intensivo, como lo que está interesado hoy día Corfo, desarrollar un cierto nivel de alto nivel para apoyar a la innovación. Pero en realidad yo creo que no hay ninguna cita ahí porque es una definición mía, que yo creo que en realidad el objetivo de la política pública global de formación de capital humano tiene que ser disponer de capital humano en cantidad y calidad apropiado, que nos permita que el país genere innovación, productividad y básicamente que crezcamos. Entonces, ese es el tema. La economía tiene que crecer porque una vez que la economía genere crecimiento económico, el bienestar llega. Los trabajadores son mejor remunerados, tienen mayores ingresos, en general todo fluye. Entonces la idea es, bueno, ¿cuál es el rol que le cabe a la capacitación entonces en generar esta disponibilidad de capital humano en calidad y cantidad suficiente? Y me fui a la RAE, porque claro, yo tengo una definición legal, el Estatuto de Capacitación, que la Ley 19.518 dice lo que es la capacitación. Y es una definición bastante poco precisa en realidad, es como grande, cabe casi todo. De hecho hemos tenido latas discusiones con organismos técnicos de capacitación justamente para saber si algunas acciones son o no capacitación. Y además lo hace por complementos, todo lo que no es formación. Sin embargo, la RAE, más que mal todos hablamos castellano, dice que capacitar es hacer a alguien apto o habilitarlo para algo. Por ende, yo entiendo que la capacitación tiene que tener un destino y este destino tiene que ser que un trabajador quede mejor formado para desempeñar sus labores. Y por ende debe tener una vinculación directa con lo que sus requirentes o quienes lo van a contratar tienen que tener. O sea, la pertinencia en la capacitación es lo que le da la denominación de calidad. Una capacitación no puede ser de calidad si no es pertinente. Bueno, entonces, siguiendo con esta digresión, yo decía, perfecto, por ende, en este panel, de hecho, por una parte está la capacitación, representada a través del Servicio Nacional de Capacitación, está la educación y formación, de hecho con este matrimonio que representa Marcela, porque Marcela representa el Ministerio de Educación, pero lo ve desde la parte de la formación para el trabajo, y está Jimena con la certificación que, como ella bien expresa, no es otra cosa sino que generar una distinción, una marca en el mercado laboral, donde yo voy y me muevo con un reconocimiento validado por el mercado. Entonces, la verdad es que no queda otra forma de comprender nuestras instituciones y la construcción de esta política de capital humano que se vincule con el mercado del trabajo si no lo vemos como este rompecabezas donde deberíamos hacer un calce perfecto.
y donde a partir de este rompecabezas logramos generar esta ruta formativa, que es la que hablaba Jimena, que en el fondo hace que una persona pueda saber desde ya todo el camino que tiene que recorrer. Qué mejor que un chico que entra al liceo, sepa que este liceo puede saltar a un centro de formación técnica, del centro de formación técnica hay algún tipo de, eventualmente algún día en un futuro cercano, algún tipo de reconocimiento de sus aprendizajes en esta formación técnica para convalidar y poder seguir estudios superiores y eventualmente siga especializándose para siempre, si la formación debe ser un proceso de formación continua. Y por otro lado, esto nos permite generar trayectorias laborales porque entonces yo sé que puedo ir evolucionando, que yo entro en una parte y que, o sea, como alguien decía, Martín, yo de hecho lo anoté, dice que en promedio la esperanza de vida en un trabajador uno se va a cambiar 11 veces de trabajo. Descubrí que ya las cumplí, así que yo no voy a poder ir de censo porque ya llevo mis 11 veces mis 11 cambios de... O sea, la verdad es que uno va generando trayectorias laborales que tienen que ver con esta ruta formativa. Es decir, yo puedo irme formando y puedo ir aspirando a nuevas posiciones, la formación aumenta mi empleabilidad. Teníamos una discusión un par de días atrás respecto a una cosa súper latera, una resolución, la redacción de una resolución, con un abogado, obviamente, que son los lateros. Y estábamos viendo que para ellos el concepto era reconversión. Y yo discutía que no, que la reconversión tiene un concepto muy específico, que es cuando yo salgo de una parte y me voy a otra, y habitualmente porque necesito reconvertirme, porque estoy desvinculado, tengo que reformarme, rehacerme. La verdad es que yo no necesito reconvertirme para tener una trayectoria. Y es más, yo no necesito estar en el mismo sector para generar una trayectoria. Yo puedo generar una trayectoria laboral saltando entre distintos sectores porque hay algunas competencias técnicas que son transversales. No sé, por ejemplo, la logística, un ejemplo súper claro. Hay algunas de nuestras capacitaciones, lo vemos ahora cuando estamos construyendo, o sea, cuando Chile Valora nos proporciona la identificación de las unidades de competencia laboral en los perfiles, y nosotros vemos la construcción, la traducción formativa de cómo capacitar, y nos damos cuenta de que hay un montón de áreas comunes. Entonces, que la verdad, muchas veces un plan formativo puede tener varias salidas ocupacionales. Eso permite la movilidad de los trabajadores. De inmediato puedo tener trayectorias laborales. Por ende, una política pública en formación de capital humano debe hacerse cargo de todo esto. Ahora voy a mi casa. Entonces, ¿qué es lo que hace el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo en este rol? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos una meta, o sea, un desafío institucional, una misión institucional, que es lo que la ley nos mandata en el fondo. Y es básicamente que tenemos que apostar a la mayor empleabilidad y las mejores oportunidades para los trabajadores, que los trabajadores sean más productivos, idealmente, no una cosa que dependa de nosotros, pero idealmente que esta mayor productividad se traduzca en mejores ingresos para los trabajadores, y además que los beneficios de esta mayor productividad la reciban las empresas, porque la verdad es que la única manera de que las empresas puedan ser más competitivas hoy día es apostando a tener trabajadores más productivos. De hecho, el drama de algunos sectores hoy día que estamos con problemas de crecimiento tiene que ver justamente porque empezamos a perder niveles de competitividad, y cuando estamos estresados con competencia a nivel mundial, como lo que pasa en minería, la competitividad es vital y por ende la productividad de tus trabajadores es aún más importante. Ahora, ¿qué tenemos nosotros como servicio? Así como, bueno, Jimena nos contaba sus diálogos públicos tripartitos, con la construcción y levantamiento de los perfiles. Marcela nos comentaba cómo está generándose una institucionalidad que antes nunca había, o sea, estaba como la idea, el concepto, pero no había estado institucionalizada, y de hecho están viendo cómo ahora generan estas integraciones verticales y horizontales para que efectivamente la educación técnica a nivel educativo y formativo pueda prosperar. La verdad es que nosotros tenemos dos herramientas básicas. Una, que es la de los programas sociales, que son los programas que el servicio define y rediseña, pero que básicamente están destinados a la incorporación de los grupos vulnerables al mercado laboral. Y lo otro es seguir trabajando en la formación continua de la gente que ya está en el mercado laboral. Y son dos herramientas diferentes, tienen mecanismos de financiamiento completamente distintos. De hecho, los programas sociales son completamente intencionados y dirigidos de parte del servicio, a diferencia de todos estos cursos de capacitación o acciones de capacitación que están destinadas al acortamiento de brecha a los trabajadores activos, porque en realidad el mecanismo de franquicia tributaria le entrega a la empresa la capacidad de decidir el en qué. O sea, nosotros esperamos que no sea la empresa por sí sola, sino que sea la empresa a partir de una conversación con el trabajador en forma individual o con los trabajadores de manera colectiva, a través de los comités bipartitos de capacitación. Pero los planes de capacitación para el acortamiento de brecha a trabajadores activos, en realidad, le entregan una gran cuota de responsabilidad a la empresa,
porque la empresa es la que tiene que tener claro cuáles son los perfiles de los trabajadores que quiere ocupar, cuáles son las funciones, cuáles son estas, bueno, un poco tecnócrata mi expresión, pero cuáles son las unidades de competencia laboral, qué es lo que tiene que saber hacer este sujeto. O sea, la selección de personal hoy día no es igual que la selección de personal varios años atrás. A mí ya no me basta, por ejemplo, decir que yo quiero un ingeniero comercial. Yo soy ingeniero comercial, por eso voy a hablar de lo que sé. La verdad es que un ingeniero comercial que estudia ciertas áreas y se desempeña en, no sé, en temas de finanzas no tiene nada que ver con lo que se maneja en el ámbito de marketing. Y de hecho mi título profesional es ingeniero comercial, pero yo soy economista y la verdad no tengo idea ni de finanzas ni de marketing. Yo sé hacer políticas públicas, es otro tema. Entonces, en realidad no necesito el nombre, necesito saber con precisión qué es lo que quiero y necesito aprovechar el instrumento que el Estado me está entregando para financiar este acortamiento de brechas de mis trabajadores. Si yo como empresa no soy capaz de ver que hay un subsidio indirecto del Estado para yo capacitar a mis trabajadores en áreas que son necesarias para mí mismo y la mal uso, por ejemplo, entonces ponemos en tela de juicio un sistema que en realidad en materia de diseño no tiene problema. No necesito colocar tanto control si es que el empresariado se compromete a usar el instrumento de la manera correcta, dándose cuenta que efectivamente necesitamos todos como país trabajadores que estén más productivos, que estén más capacitados, que tengan mejores competencias técnicas, que respondan a problemas de competencias conductuales también. ¿Okay? En relación al enfoque, bueno, el enfoque del servicio, el mismo enfoque que planteó Jimena, el mismo que planteó Marcela, estamos todos trabajando en la misma lógica de competencias laborales asociadas a perfiles ocupacionales y que tienen que estar vinculados no solamente con el mundo del trabajo para lograr la empleabilidad, sino también en un contexto del marco de cualificación que estamos trabajando con Censo Chile Valora, porque no es lo mismo, si bien hay competencias transversales, por ejemplo, competencias conductuales, que son transversales para todos los sectores de la economía, no es lo mismo y las metodologías, los métodos instruccionales, toda la didáctica, toda la pedagogía necesaria para transferir estas competencias conductuales no son iguales si yo lo voy a hacer para un trabajador que hoy día en su función se maneja en un ámbito donde no tiene que supervisar personas, a otro que sí tiene que controlar personas. Por ejemplo, el trabajo en equipo es una necesidad transversal, pero el liderazgo no es transversal. O sea, puede ser transversal en materia de sectores económicos, pero no es transversal para todos los niveles del marco de cualificación de los trabajadores. Por ende, la técnica con la cual yo tengo que ejercer o tengo que capacitar o tengo que reforzar o acortar las brechas de una persona que es un supervisor de cuadrilla, por ejemplo, no son las mismas con las que tengo que, por ejemplo, hacer una capacitación para un gerente de recursos humanos o para un encargado de recursos humanos, siendo que ambos necesitan liderazgo. Y voy a avanzar. A ver, la verdad es que los esquemas supuestamente son más gratos que las palabras. Y la verdad es que nosotros partimos con esta visualización de cuál es la lógica del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. No podría solo estar concentrado en la capacitación, porque la verdad es que también tengo el apellido y empleo. Por ende, para lograr el empleo tengo que tener algún tipo de camino, algún tipo de vínculo por la vía de la intermediación laboral. En realidad, yo creo en la honestidad. Siento que el servicio está mucho más consolidado en materia de capacitación que en materia de intermediación laboral. Y de hecho, voy a contactar a Martín porque él tenía una revisión de distintas combinatorias y distintos diseños de mecanismos de públicos privados para el tema de intermediación laboral y colocación e información. Hemos estado revisando experiencias, hemos estado visitando Alemania, algunas de las que tú mencionaste ya las habíamos visto, pero la idea es que queremos seguir perfeccionando algunas experiencias extranjeras no fueron trasplantadas a Chile, no fueron exitosas. Entonces siempre hay que buscar, o sea, el benchmarking es súper bueno y hay que ver después cómo adaptamos las buenas cosas y las traemos a nuestra realidad, porque hay un tema que es súper importante, que es nuestra socioculturalidad. O sea, nosotros tenemos una forma de ser que solo pasa en Chile. ¿Okay? En materia de capacitación, la Lupita quería decir que la verdad, la gracia de una buena capacitación es que esta capacitación sea pertinente y por ende es necesario que tengamos la lupita y es saber en qué tendríamos que capacitar. Y esa lupita me dice que yo tengo que estar permanentemente mirando qué es lo que requiere el mercado laboral realmente. Y uno de los programas, Jimena ya lo había mencionado, porque el programa emblemático en este momento del servicio es un compromiso gobierno, que es un programa de formación en oficios que se llama Más Capaz, que les voy a explicar un segundo más adelante. Y la formación continua de los trabajadores activos nosotros la canalizamos a través de lo que es la franquicia tributaria para la capacitación.
Además, está esta flechita de vinculación con el mundo del empleo, porque la franquicia tributaria, además, que también está ahí con el certificadito, nosotros también lo utilizamos como mecanismo de financiamiento para la certificación, y la certificación de competencias solamente se pueden hacer se pueden demostrar a partir del desempeño en el puesto de trabajo. Por ende, una persona capacitada puede haber aprendido algo, pero solamente podremos saber si está capacitada para certificarse en la medida que haya ingresado al mercado laboral y pueda probarnos in situ que su desempeño es el esperado. Ahora, la misma lámina anterior, en este sentido, así como solo horizontal, la verdad es que nos dejó con un gusto extraño cuando lo estábamos pensando, porque en realidad no nos sirve tener esa visión donde la lupa es mía, donde yo inserto. La idea de un sistema es que sea sistémico, por ende tienen que haber más actores que participen. Vamos a hacer rapidito para que avancemos todos los nombres, porque si no... ¿Cómo estamos planteando el trabajo hoy día en Sense? Nos estamos planteando la lógica de que nuestro sistema de capacitación tiene que estar articulado. De hecho, tiene que estar articulado no solo porque considera distintos... Tú decías que ya no son proveedores, sino que son socios estratégicos. Bueno, efectivamente, esa es una de las frases favoritas de director Goit. Efectivamente, nosotros el sistema de capacitación, el Sistema Nacional de Capacitación, no capacita a nadie. O sea, nosotros no tenemos un instituto público, nosotros no tenemos un instituto de capacitación, por ende, de mala manera podríamos generar buenas capacitaciones. Nosotros no somos capacitadores. Por ende, sí o sí, nuestra misión se cumple y se instrumenta solo si tenemos buenos socios estratégicos que hagan la pega. Es decir, yo necesito vincularme con los organismos técnicos de capacitación desde una postura de socio estratégico. Independiente de que yo sea el regulador y que le fije las normas y los estándares de calidad, al final del día, el que va a hacer la acción por la cual yo voy a medir los beneficiarios a quienes yo quiero atender, que son los trabajadores, van a ser los organismos técnicos. Por ende, mi forma de relacionarme con los organismos técnicos tiene que ser desde una óptica diferente. También aparecen ahí los OTIC, que son los organismos intermediarios, porque efectivamente ellos cumplen un rol. Hay ciertos costos de coordinación que son altos. A menor tamaño de la empresa, más alto el costo. Por ende, hay algún tipo de rol que tienen que jugar. Y además agregamos a los liceos técnicos profesionales, dice, y los centros de formación técnica de los institutos profesionales, porque realmente son proveedores potenciales o socios estratégicos, en esta lógica, de generar una nueva, de alimentar con capacitaciones y con formación a la nueva fuerza laboral. También tenemos que coordinarnos con los territorios, porque en realidad, como comentaban ya varias personas, no es lo mismo un operador que opera en una región que un operador que opera en otro. Un encargado de turismo de áreas especiales que está en Calama seguramente está pensando en trabajar en San Pedro, y lo que quiere mostrar es muy diferente a un operador turístico de intereses especiales que está trabajando en Magallanes, que quiere ir a mostrar las Torres del Paine. Son diferentes cosas. Si bien hay componentes técnicos que son iguales, hay un aprendizaje esperado que son comunes, hay ciertas especificidades que son territoriales. Por ende, la pertinencia no es solo en los contenidos de lo que necesita la empresa, sino también en los contenidos vinculados al territorio. Y por eso, en esta lógica de un sistema articulado, la conversación con los municipios, con otros organismos públicos que también desarrollan acciones de capacitación, de formación o de segundo piso, no sé, FOSI, Cercotec, es importante, porque el Estado debe operar con alguna lógica más articulada, con la Intendencia, con los gobiernos regionales, con el Ministerio del Trabajo. Yo soy un órgano público que depende del Ministerio del Trabajo, y el Ministerio del Trabajo hoy día tiene su propia agenda, por ejemplo, o que releva temas de derechos colectivos. Yo no puedo formar una persona para ingresar al mercado laboral sin hacerme cargo de que parte de los derechos de los trabajadores colectivos individuales deben ser informados. Es parte del menú de base, de entrada que este trabajador futuro debería tener. Y obviamente con los centros de desarrollo empresariales, y estoy pensando en el mundo de lo que está haciendo Corfo, y con las empresas y sus organizaciones. O sea, no tiene sentido un sistema de capacitación que no está vinculado con el mundo privado. Ahora, en realidad, Jimena nos lleva a la delantera porque como ella trabaja por definición, no por la estructura, por la forma en que está estructurado Chile Valora, están los organismos sectoriales de competencia laboral, donde ella ya tiene un vínculo con el sector privado. El sector privado participa, y no solamente el mundo empresarial, sino también el mundo de los trabajadores. Por ende, ¿para qué vamos a replicar una cosa que existe? Lo mejor que podemos hacer es sumarnos a una cosa que está funcionando.
Y lo que aparece al centro son los consejos regionales de capacitación, que la verdad es que han estado dormidos, pero históricamente han estado dormidos, pero en el último año se han reactivado, porque para hacer el levantamiento de cuáles eran las necesidades de capacitación de las regiones para este programa de formación en oficios más capaz, hicimos un trabajo en cada una de las 15 regiones con mesas técnicas para que se reactivaran y que en el fondo la región fuera la que nos relevara qué oficios quería, qué oficios necesitaba, en qué comunas, cuánto y para qué. Con esta lógica de que teníamos dos grandes herramientas para trabajar como servicio, que es la capacitación en programas sociales, ¿no? Cuando entendemos la capacitación como una herramienta para la inserción de grupos vulnerables, yo les puedo contar que el 2015 vamos a tener esas coberturas. Es decir, el servicio esperaría capacitar a 122.353 personas. Si se dan cuenta, el programa Estrella es el que aparece como más capaz, donde tenemos una cobertura esperada o programada para el 2015 de 75.000 personas. No sé si 75.000 parece mucho o poco para ustedes, pero yo les puedo contar que es mucho. ¿Ya? En términos de cobertura, yo les puedo anticipar que 75.000 personas capacitadas en oficio es mucho y por ende nos ha generado un estrés institucional no solo de servicios, sino también de la necesidad de la articulación con los otros actores. ¿Por qué? Porque podríamos correr el riesgo de capacitar a 75.000 personas en un oficio que no les sirva y por ende podríamos estar introduciendo al mercado laboral 75.000 nuevos desempleados, lo que la idea, que se escapa completamente a la idea del compromiso de gobierno. Ahora, el compromiso, la verdad es que ha sido públicamente difundido, es que el programa Más Capaz es un programa que surge como respuesta a la necesidad de incluir en el mercado laboral a los que hoy día han estado fuera, y básicamente son las mujeres, son los jóvenes y son las personas con discapacidad. El programa Más Capaz se ha diseñado entonces para permitir esa inclusión. Entonces, de hecho, como modo de ejemplo, y a diferencia de otros programas de formación en oficio que hemos tenido, la lógica de la definición del número de horas ha sido determinante porque definimos que no podíamos tener programas tan largos en que estas personas desertaran. Personas que han estado fuera del mercado laboral, que en el fondo no están haciendo, hay un costo alternativo, o son jóvenes que van saliendo de los liceos, entonces no van a estar un año completo haciendo un curso que la verdad no tienen, tenemos claro que las tasas de deserción aumentan proporcionalmente en la medida que los cursos son cada vez más extensos, así que la definición de un mínimo entre 200 y 300 horas con un cierto margen, que en el fondo es la formación en un semestre, también nos exige tener planes formativos que sean precisos respecto a los contenidos que tienes que entregar. La capacitación está formada en competencia. A diferencia de otros programas, contempla un apoyo sociolaboral y un proceso de acompañamiento que es particularmente intensivo en el caso de las personas con discapacidad, donde el acompañamiento no es solo a la persona, sino también a la empresa que después lo va a recibir. Los planes formativos están articulados con los sectores productivos a través de Chile Valora. Se incorporan nuevos proveedores, nuevos prestadores, nuevos socios estratégicos que son los liceos técnicos profesionales. Tenemos pilotos con liceos técnicos profesionales que han funcionado espectaculares este año. Tiene un componente de intermediación laboral. Se trabajó con necesidades levantadas desde las regiones. Tiene una línea, un componente que está vinculado específicamente al emprendimiento, así que se encadena con otros actores del mundo público y privado que están vinculados al emprendimiento. Se hace cargo de ciertas estadísticas que indican que, no recuerdo el número, Jimena, 40% de la población que hoy día está como trabajador activo no ha terminado el colegio. Entonces nos damos cuenta de que hay una necesidad de vincular con la nivelación escolar y con la continuidad de estudios, que es la lógica de generar ahí un círculo virtuoso con los centros de formación técnica que se están desarrollando desde el mundo de la educación. Como esta presentación se la van a entregar, voy a pasar rápido por acá, porque la verdad es que el diseño del público objetivo, que básicamente cómo se creó, y ahí están las metas de las coberturas propuestas por año para el programa, porque si bien en el 2015 estamos apostando a ir con 75.000 personas, la verdad es que las metas del compromiso de gobierno son 450.000 personas en 4 años. Así que realmente es un volumen significativo de nuevas personas que estarían ingresando en la fuerza laboral potencial del país. Otros programas que son conocidos para ustedes acá desde SOFOFA o desde los actores, desde las empresas que forman parte de la SOFOFA, es el programa de formación en puestos de trabajo, el programa Aprendice, que de alguna manera recoge la esencia de la formación dual alemana, pero no la plasma de la misma manera. Lo entiende como una suerte de formación en el puesto de trabajo a partir de un maestro guía, una persona aventajada dentro de la misma empresa,
pero está pensado básicamente en personas que están desempleadas, idealmente que sean jóvenes, y ahora estamos incluyendo para generar una vinculación con el mercado laboral a los egresados que salgan de nuestro programa Más Capaz. En realidad, el programa Aprendice escapa un poco de la lógica de lo que pasa en los países nórdicos, porque en Alemania es un joven, es realmente un aprendiz. ¿Okay? Como bien decía Marcela, ese aprendiz ya es remunerado. Acá lo que nosotros hacemos es que le entregamos un subsidio a la empresa para que lo contrate por un periodo de tiempo mientras él se termina de formar. ¿Okay? En Alemania lo que pasa es que la empresa coloca cierta plata, ¿no?, para poder capacitar a esta persona, porque genera un financiamiento desde la empresa. A diferencia de lo que ocurrió con este programa años anteriores, en algunas regiones ha funcionado súper bien, en otras no tan bien en realidad. Y lo que vamos a hacer este año es que no se va a abrir a nivel nacional, sino que solo se va a utilizar en determinadas zonas geográficas o en sectores industriales o económicos que tengan alguna lógica de desempleo local. Que esa va a ser una definición que va a entregar el Ministerio del Trabajo. Otro programa que puede ser potencialmente interesante de la lógica de los programas sociales destinados a incluir gente, es la utilización de los aportes OTIC remanentes en el tercer año, que se devuelven al CENSE y que en el fondo nosotros instrumentamos a partir de becas laborales, becas que se canalizan a través de los OTIC. O sea, los OTIC hacen unas licitaciones para generar becas laborales en programas específicos públicos definidos. Ahora, el público objetivo este año va a estar definido básicamente en hombres mayores de 30 años para complementar un poco que Más Capaz atiende mujeres en ese grupo, en ese rango de edad. A personas con capacidades diferentes mayores de 40 años, porque los jóvenes discapacitados los vamos a canalizar a través de Más Capaz. Y a las familias directas de personas con capacidades diferentes, porque en un grupo familiar lo impacta significativamente tener una persona con discapacidad. La idea es que generar un mayor potencial generador de ingresos a toda la familia, a personas privadas de libertad y a sus familiares directos, con una lógica también de inclusión. Los componentes de las becas laborales son capacitación en oficio, componentes transversales, por ejemplo, alfabetización digital, comunicación efectiva, algo de idioma, práctica laboral en la empresa, intermediación y algunos subsidios que permiten que la persona pueda participar. El tema que, confieso, cae más dentro de mi área, dentro del servicio, y tiene que ver con la capacitación destinada a cortar la brecha de las competencias de los trabajadores que ya están en el mercado laboral. O sea, me apasiona como ciudadano pensar que el Estado está haciendo grandes esfuerzos por incorporar a gente en mejores condiciones al mercado laboral, o tomarlo porque estaba allá afuera e incluirlo. Pero la verdad, lo que a mí personalmente me gusta más es ver qué hacemos con toda la gente que hoy día está trabajando. Y que no se nos olvide que efectivamente alguien tiene que invertir en que esta gente no alcance estado o niveles de obsolescencia de las competencias técnicas que maneja. Los datos que están acá son los datos de las acciones de capacitación que tenemos acumuladas hasta octubre del 2014 con el uso de franquicia tributaria. La franquicia tributaria, todos la deben manejar mejor que yo, es un descuento sobre la base tributaria de las empresas que tributan en primera categoría, en la medida que la empresa haya hecho un aporte hasta el 1% de su planilla de remuneraciones y que este aporte haya sido destinado a la capacitación de sus trabajadores. El número de empresas que hasta octubre del 2014 habían capacitado a sus trabajadores en el país eran 12.419. ¿Saben ustedes cuánta es la base de empresas que tenemos hoy en Chile? ¿Alguien sabe? En el Servicio de Impuesto Interno, ¿cuántas empresas tenemos reconocidas? Son harto más que 12.000. Ahora, las empresas obligatoriamente deben contribuir hasta el 1%, las que tributan en primera categoría. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el resto de las empresas no capacita a sus trabajadores? El número de acciones de capacitación que se han llevado a cabo son 114.000. Se llaman acciones de capacitación y no curso porque hay un tema como de jerga legal respecto a si se juntan, no se juntan. Un mismo curso puede aglutinar a varias acciones. Y en materia de personas capacitadas, se han capacitado 617.670 personas. Esto es RUT, es decir, personas que han recibido capacitación, no número de capacitaciones. Por ende, acá dice una de estas personas puede haber recibido hasta 2 capacitaciones en el año. ¿Por qué quiero poner el énfasis en esos 617.000 personas? Porque yo les contaba que 75.000 personas formadas en oficio era un volumen muy grande. Ahora está claro que la capacitación que yo requiero para formar a alguien en un oficio es una capacitación muy diferente
a la capacitación que yo requiero para cortar las brechas en determinadas competencias técnicas, conductuales, básicas, cualquiera que necesite una persona para desempeñar su puesto de trabajo. Y ese es un tema que a veces la gente confunde. Entonces, a veces se le ha intentado exigir a las capacitaciones por franquicia tributaria méritos que es imposible que tengan por su definición. Entonces, se decía que las capacitaciones cortas no sirven, que ninguna capacitación de menos de 40 horas tiene efectividad. Y en realidad, si yo quisiera formar a alguien en un oficio con 40 horas, la verdad es que no podría. Pero eventualmente, voy a poner un ejemplo, si yo soy un encargado de recursos humanos y se acaba de, cambiar la ley que autoriza el prenatal, que cambia la lógica del régimen de prenatal y postnatal, y si yo no la manejo, quedo fuera. Soy incompetente para mi función laboral. Y la verdad es que yo no necesito 40 horas para esa capacitación. Yo necesito que alguien me explique la reforma puntual, cómo me afecta y cómo debo hacerla operativa yo en mis labores diarias. Por ende, cuando yo necesito acortar brechas, yo puedo necesitar muchas horas, pero también podría necesitar menos. Y para tener empresas que estén dispuestas a que sus trabajadores se capaciten, porque estas acciones de capacitación ocurren en jornada de trabajo, las empresas también asumen un costo, que es el costo de dejar, o esa función pendiente, o reemplazar a ese trabajador por otro. Por ende, que el mínimo de horas de una capacitación sea de, por ejemplo, 24, es complejo, porque significa que yo debería reemplazar 3 jornadas de un trabajador. Por ende, hay muchas empresas que se desincentivan respecto a capacitar porque el costo que asume la empresa de reemplazar a ese trabajador es muy alto. Por ende, tomar decisiones respecto a cuál es el número mínimo de horas de capacitación para cursos de acortamiento de brechas es un tema. Es un tema sensible porque puede definir si las empresas van a estar incentivadas o no están incentivadas a capacitar a sus trabajadores. No es trivial. Ahora, también es cierto que si las empresas no están muy claras respecto a cuáles son las competencias que sus trabajadores tienen que tener o no están muy sensibilizadas respecto de la importancia de utilizar bien los recursos de la franquicia tributaria respecto a la capacitación de sus trabajadores, pueden tomar capacitaciones que no hagan sentido. Ahora, yo esperaría que las empresas fueran responsables respecto de sus decisiones de capacitación y si no, buscaremos los mecanismos desde la visión del regulador para generar mecanismos que sean incentivos compatibles. Yo puedo poner 2 o 3 pequeñas señales que van a alinear los intereses de la empresa con los del Estado. Lo que sí es irrenunciable es el deber de nosotros como servicio de hacer una adecuada codificación, evaluación y revisión de los cursos que están comercializándose en el mercado y que dan uso o dan derecho al uso de franquicia tributaria. Eso es un deber nuestro. Y en ese deber estamos ahora concentrados. Si se dan cuenta, los números que están ahí, las cifras, dicen que respecto al 2013, el número de empresas disminuyó 6% a la fecha, comparado de octubre a octubre. Y el número de trabajadores, dolor en mi corazón, disminuyó en un 36%. Ahora, esos resultados se explican con múltiples factores. Se introdujeron cambios, se aumentó el número de horas, se disminuyó, se eliminó algunos métodos instruccionales, también se eliminaron algunos cursos y además se implementó un sistema de registro biométrico de asistencia que es lo que todo el mundo conoce como el huellero electrónico, pero que nosotros elegantemente llamamos libro de clase electrónico para control de asistencia. En realidad es un costo, un cambio. Nada más podemos decir, pero el tema es que los costos del cambio, como cuando uno ve cualquier serie económica donde hay un cambio, un shock, son en un momento y después se vuelve una tendencia. De hecho, la reducción de las horas mínimas que nosotros, que el director autorizó, que se implementaron a contar del 3 de noviembre, pero que están autorizadas desde el 28 de octubre, debería revertir positivamente estos números, porque la verdad, he conversado con muchas empresas, con el sector productivo, ellos nos explicaban lo razonable que era que el número mínimo de horas de una jornada de capacitación fuera 8, no 16. Por ende, solo ese efecto va a revertir esos números respecto a la capacitación que los trabajadores van a recibir. Pero eso no cambia el foco principal del problema,
que es que los acortamientos de brechas laborales también tienen que estar en coordinación con cuáles son las competencias técnicas que los perfiles, cuando existan, han determinado. Por ende, si es que yo voy a capacitar a un trabajador para un puesto de trabajo en particular y ese puesto de trabajo tiene perfil en el catálogo de Chile Valora, no puede ser cualquier curso. Tiene que ser el curso que apunte en términos de metodología, en términos de diseño instruccional, en términos de aprendizaje esperado, a justamente ser coherente con las competencias técnicas, conductuales y en el aprender a hacer, etcétera, 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 que está identificado dentro del perfil. Por ende, nosotros nos debemos como Estado a una revisión de todos los cursos que están codificados. La lógica de la capacitación de trabajadores activos es que también sea con el involucramiento de todas las personas, de todos los actores relevantes. Los OTIC contribuyen apoyando a las empresas a una buena detección de necesidades de capacitación. CENSE, a partir de la evaluación y codificación de los cursos, las empresas a partir de un adecuado uso de la franquicia, que en el fondo son recursos públicos, por ende son recursos que nos debieran interesar a todos como ciudadanos, tienen un alto costo alternativo, y a los organismos capacitadores haciendo bien su pega, que es en el fondo creando cursos que respondan efectivamente a las necesidades de las empresas, a las reales necesidades de los trabajadores de las empresas. Como servicio, estamos partiendo, de hecho, con el tema de Más Capaz ya tuvimos nuestro primer acercamiento a nivel territorial, a nivel de todos los actores involucrados, y ahora estamos incentivando que esta nueva forma de trabajar también se vincula a lo que es el mundo de franquicia tributaria, y nosotros vamos a generar un cambio con una nueva forma de trabajar en relación a cómo comunicar y cómo codificar, en el fondo, cómo crear estos cursos de franquicia tributaria, que va a ser un mecanismo participativo, con consulta ciudadana, con un periodo de respuesta, con una versión final que en el fondo recoge lo mejor de todos los actores, que no necesariamente todo va a ser bueno. Hay algunas personas que van a tener opiniones, que yo no van a ser vinculantes para mí, pero sí va a ser el resultado de una discusión, porque la verdad es que no es solo CENSE detrás del escritorio el que sabe cómo mejor capacitar. Es CENSE, son los organismos técnicos, son los centros de formación técnica, serán los OIP, son las universidades que también son OTEC, serán las empresas que hacen capacitación interna. Es decir, mucha gente tiene alguna posición con algún nivel de validez. Por lo menos una discusión pública se debe generar. De hecho, tenemos una hoja de ruta definida para esto, de cuántas van a ser las fechas, de cómo vamos a tener una migración. El año 2015 va a ser el año como de la limpieza de los cursos de acortamiento de brecha. Y como idea de cierre, entonces, que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo trabaja en generando más oportunidades, más empleo, más capacitación, identificando las oportunidades de empleo en el mercado, capacitando de una manera pertinente, con una pertinencia que tiene que ver con la adecuación de estándares de calidad en la definición de los planes formativos y en la coherencia con las necesidades del territorio, generando acciones de inserción laboral para que esta gente capacitada que ingresa a la fuerza laboral pueda desempeñarse en lo que se capacitó, para que idealmente pueda certificar sus competencias laborales y de esa manera generar o disminuir la asimetría de información que a veces ocurre en el mercado laboral, y idealmente pueda seguir escalando en su trayectoria laboral y en su ruta formativa a partir de una formación continua en el puesto de trabajo y en el fondo con acciones de capacitación que favorezcan a su empleabilidad y que tengan coherencia con su ruta formativa. Y eso es nuestro trabajo. Ya ahí.